¿Conoce a alguien que haya sufrido un accidente cerebrovascular? ¿Un amigo, un familiar, alguien de su propia casa o usted? Hoy día los ACV parecen ser más comunes que nunca. Según cifras oficiales, 1 de cada 4 chilenos lo ha sufrido. Un dato realmente alarmante. ¿Sabía usted que el dolor de cabeza puede ser indicio de uno de estos cuadros? ¿Cuándo puede ser grave este síntoma? ¿En qué momento corresponde ir al doctor? ¿Cómo saber si un dolor de cabeza efectivamente puede ser más serio? Otros indicadores: fumar, beber, tener sobrepeso, estar estresado, ser hipertenso, tener diabetes. ¿Pueden estos ser la antesala de un accidente cerebrovascular? Por favor, preste muchísima atención, porque de todo eso y más hablamos hoy en Aquí Somos Todos. Muy bienvenidos, aquí somos todos. 16:01 minutos. ¿Qué tema más importante el que vamos a hablar? Estos accidentes cerebrovasculares que uno a veces lo escucha y no piensa que es tan recurrente. Estamos hablando de una de las principales causas de muerte de nuestro país, 1 de cada 4 personas, y muchas veces sin síntomas, o más bien quizás no hemos reconocido los síntomas. Es por eso que hoy acá en el programa vamos a poder conversar con nuestra querida doctora Carolina Herrera, que está aquí ya Angélica, en el panel. Vamos a conversar muchas cosas porque es importante. Si usted tiene una pregunta, aproveche que estamos acá ya con el programa, mande su pregunta a las redes de Aquí Somos Todos. Y ahora sí, vamos a ir con Max, que está en un lugar muy especial y que nos va a contar también una historia bellísima. ¿Cómo estamos, Max? ¿Cómo están, equipo querido? Por supuesto, bien. Una historia maravillosa, llena de amor, pero también de mucho, pero mucho sacrificio, justamente aquí en la comuna de Maipú. Y una historia que nos trae nuestro querido activador, el alma del programa, Jairo Valdés. Hablo de la señora Flor y, por supuesto, don Juan. Y ahora vamos a tocar un tema súper importante que tiene que ver, por ejemplo, con los accidentes cerebrovasculares y del cual sufrió don Juan hace 9 años y 6 meses. ¿Qué le ocurrió? Le imposibilitó el movimiento de toda su parte derecha. Un tema que le puede pasar a cualquiera y producto, por ejemplo, de un dolor de cabeza. Está la doctora ya Carolina Herrera, quien nos puede ayudar también con la enfermedad que tiene don Juan y que espera escuchar para poder resolver todo este problema de tantos años. Así es, Max, un beso grande, qué lindo que se ven ahí, les mandamos un abrazo gigantesco desde el estudio. Y acá vamos a contestar todas las preguntas. Doctora Carolina, importante, por ejemplo, lo primero, ¿qué es un accidente cerebrovascular? Que a veces partimos siempre desde el tratamiento, síntomas, pero sería importante saber qué es. Primero que nada, ¿cómo estás, Angélica? Sí, muy bien. El accidente cerebrovascular es un súbito evento de falta de oxigenación de una zona del cerebro, y eso en el 85% de los casos es porque deja de fluir la sangre, y eso se llama accidente cerebrovascular isquémico, porque de a poco se han ido cerrando las arterias y dejan una zona del cerebro sin esa irrigación. Ahora, mientras más profundo en el cerebro sea la localización de esa isquemia, de esa falta de oxigenación, más profundo va a ser el daño que va a producir y más brusco. Por eso el accidente cerebrovascular clínicamente se caracteriza por un déficit agudo neurológico. Tú súbitamente pierdes la simetría de la cara, se cae una comisura labial, se cae un párpado, dejas de tener esta simetría, y cuando tú le pides que haga este movimiento, la persona cae la extremidad que está afectada, que siempre, ustedes recordarán, es contralateral al lado de la lesión. Si yo tengo un accidente cerebrovascular isquémico izquierdo, mi déficit va a ser al lado derecho. Eso es muy importante porque el diagnóstico es clínico. Tienes que llevar a la persona, ojalá lo antes posible, cuando empieza a hablar en forma extraña, con falta de lenguaje, lengua traposa. Perfecto. Se entiende que por esta razón y no por otra. Claro. Y puede tener un déficit motor, que significa que no es capaz de comandar una mano o no entiende su cuerpo, que ya no puede mover esa extremidad. Perfecto. Esto es brusco, porque si este déficit es a lo largo de varios días y semanas, uno tiene que plantear otras cosas, como tumores del cerebro, por ejemplo, o de otra naturaleza. Pero si es un evento brusco, que a veces se pasa incluso antes de que uno llegue al servicio
servicio de urgencia cuando es pequeño, pero lo importante es llegar en un periodo que se llama de ventana para poder tomar acciones para revertir esta falta de oxigenación. Perfecto. Oiga, doctora, importante porque llegar en este periodo de ventana, actuar rápido, pedir ayuda inmediatamente, pero ¿cómo reconozco estos síntomas? Porque me imagino que son varios y la idea con el programa es dar todo el servicio posible. ¿Cuáles serían esos síntomas como para que estemos todos bien atentos? Puede ser tan sutil como decía Max, ¿cierto? Un dolor de cabeza súbito que se localiza en algún lugar particular o en ninguno. Puede ser simplemente esa manifestación, pero clínicamente, si el déficit es neurológico evidente, tú te miras al espejo o alguien te ve desde lo más grave, comprometido de conciencia, tal como salía en el video, alguien que cae súbitamente, ¿cierto? Muchas veces las personas presentan como un síncope, pierden la conciencia, hasta un déficit ligero de control de la mano o de la pierna. Ese es una manifestación de falta de oxigenación en una zona del cerebro. Ahora, también ocurre, querida Angélica, que puede ser que se rompa una arteria y eso significa un accidente cerebrovascular hemorrágico, pero lejos, mucho más frecuentemente, es este otro tipo de accidentes cerebrovasculares que tienen que ver con que las cañerías, las arterias del cerebro se han ido tapando por la diabetes, por la dislipidemia, por la obesidad, y cuando tú fumas un cigarrillo se aprietan bruscamente y ahí es como el mazazo final a esa zona del cerebro que a veces puede recuperarse, a veces no, pero hay que hacer todo lo posible porque se recupere. Porque una vez que se pierde esa zona de neuronas, tienes que entrenar a otras zonas del cerebro y por eso la rehabilitación es muy importante. Porque le puedes enseñar al cerebro a caminar de nuevo, a comer de nuevo, porque esas son las competencias que se pierden. Una persona con un accidente cerebrovascular, si no es diagnosticada, puede dejar de tragar normalmente y en vez de tragar hacia el estómago, se le va la comida hacia los pulmones y muchas veces recibimos esos pacientitos con ya síntomas respiratorios, neumonías aspirativas y eso, así fue con mi abuelita también. Yo le hice el diagnóstico cuando era estudiante de medicina. Así que bueno, eso es algo que empezó a ser más frecuente en la gente joven en este momento. O sea, las edades son es crucial porque, claro, porque esto afectaba más bien a las personas de edades mayores, 70, 80 años, pero ahora se ha ido trasladando hacia gente más joven. Vamos a hablar de eso también, doctora, porque es importante entender por qué, quizás las causas, cómo evitarlo, cómo prevenirlo también. Podríamos preguntarle, ya que está Max ahí con la señora Flor y con don Juanito, quizás cuál es la parte más afectada de don Juanito, que nos pueda decir Flor, quizás qué parte del cuerpo, viste que estaba hablando la doctora, que es el lado opuesto. Está clarísimo, mira, el lado derecho. El lado derecho. Exacto. ¿Y qué podríamos...? ¿Tiene alguna pregunta quizás? ¿Cuál es la parte que más le afectó, por ejemplo, el brazo, la pierna? Le faltó todo el dedo, todo el lado derecho. Ya. La mitad de la frente, el brazo derecho y las piernas. Esto empezó, doctora, con un dolor de cabeza, mucho mareo. Luego del mareo vino el desmayo, doctora Carolina Herrera. El síncope, claro, la caída al suelo seguramente brusca. ¿Y qué significaría que en el caso de don Juanito es todo su lado derecho? Que su lesión está al lado izquierdo. Porque en el entrecruzamiento, ¿cierto?, del axón de las neuronas, lo que comanda el lado derecho en el cerebro afecta al lado izquierdo, en lo motor, ¿cierto? Y a la inversa. Cada zona del cerebro tiene una función específica. La zona de la nuca, la zona occipital tiene que ver con la visión, la zona frontal tiene que ver con el comportamiento. Cada uno de los lados, ¿cierto?, va a tener que ver con el habla, con lo motor y por lo tanto, dependiendo de la zona en que tú hagas el accidente cerebrovascular, la falta de oxigenación en el cerebro es la manifestación clínica que vas a tener. Por lo tanto, son muchas las manifestaciones diferentes, pero hay que tener cuidado entonces con eso. Presentación brusca, caída al suelo, sensación de dolor de cabeza, falta de control de la boca, que se te caiga la saliva, que no puedas silbar, que no puedas hablar correctamente o que te empieces a trapicar con la saliva. Eso puede ser también una manifestación de un accidente cerebrovascular.
hay opciones terapéuticas y por lo tanto es importante concurrir de inmediato a un servicio de urgencia para hacer imágenes del cerebro, tomar un escáner con medio de contraste para que se pueda evidenciar esa lesión. Y muchas veces en el primer escáner no sale, pero luego va a aparecer. Qué importante eso, actuar a tiempo, inmediatamente, no quedarse ahí esperando. De hecho, están llegando ya preguntas del público. Si usted quiere hacer una pregunta, aproveche, ya nos llegó la primera. Buenas tardes, soy Anita. Quería hacerle la consulta a la doctora. Pasa que mi marido sufre de hormigueros y un dolor fuerte al lado derecho de su cabeza. ¿Eso se podría deber a un posible ataque cerebrovascular? La verdad es que lo que habíamos dicho es que si alguien tiene síntomas crónicos de más de 15 días y un mes, no es estamos hablando de un accidente cerebrovascular. Se llama accidente cerebrovascular porque justamente es una cosa brusca de minutos, a veces segundos, que determinan que si uno va manejando, por ejemplo, puede generar un accidente de tránsito. Si uno está en su casa y se acuestas bien, pero nadie te vio durante toda la noche, puede ser que sea muchas horas de evento cerebrovascular que no fue presenciado. Perfecto. El tiempo es oro, el tiempo es cerebro. Fundamental. Vamos